Ok, entonces comenzando el tutorial de clases, Python se encuentra prácticamente completamente basado en clases y cada uno de sus elementos, incluso sus elementos más comunes, están basados en clases. Por ejemplo, las listas son elementos de la clase lista y el nombre de esta es simplemente list. Y bueno, si pasan el cursor por arriba, se puede ver que lista es una clase. Ahora, eh, la clase lista no nos sirve de nada si es que no la instanciamos, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, yo puedo decir lista de nada. Entonces esto crea una clase vacía en A. Ahora, utilizar lista o el nombre list no se usa comúnmente y también se puede utilizar simplemente los paréntesis. Esto también es una clase. Si bien A y B son lo mismo, son exactamente lo mismo, Python tiene algo que se llama Sugar Syntactics, que es simplemente para hacer el código un poquito más bonito y para no utilizar este tipo de elementos. Entonces, es posible crear listas, en este caso, mediante la clase lista o mediante como el shortcut que tiene Python. Entonces, A y B son elementos de la clase lista con los que se puede trabajar. Entonces, por una parte, se pueden agregar elementos a la lista. Por ejemplo, puedo hacer a.append hola y puedo agregar un string. O puedo agregar un entero si es que así lo deseo. Entonces, en verdad las listas pueden recibir cualquier cosa. Entonces luego si yo imprimo esto, ya, y lo ejecuto, se puede ver que la lista A imprime el elemento hola y después imprime el elemento 1. Por otra parte, puedo agregar también elementos a la lista B, a la lista B, y luego los puedo imprimir. Si lo ejecutamos de nuevo, se puede ver que primero se imprimió A y luego se imprimió B. Ahora, si bien A y B son listas, A y B también tienen, perdón, A y B son clases de lista, A y B también tienen métodos. Y estos métodos son, por ejemplo, append. Append es un método específico de una clase, en este caso específico de la clase lista, que se puede utilizar para agregar elementos a la lista. Entonces, las clases se pueden utilizar como estructuras de datos, como en el caso de las listas, o también se pueden utilizar en operaciones matemáticas, según sea el caso. Y dado que las clases son el corazón de Python, también se pueden crear de manera súper fácil. Y similar a cómo se hacen las funciones, hay palabras bloqueadas para crear las clases. Entonces, como les mencionaba anteriormente, las clases se escriben en lugar de usar def, que es donde se usan las funciones, para crear clases, se tiene que usar class. Y esto crea una clase. Entonces, vamos a crear una nueva. Ahora, antes de crear una clase, es importante saber qué es lo que contiene cada clase. Las funciones por sí solas contienen todo el código que lo contiene, entonces en verdad no necesitan nada más. Las clases, por su parte, tienen dos nuevos atributos, dos nuevos elementos, perdón, que es importante mencionar. El primero es que contienen atributos. Y lo otro, que mencionaba anteriormente, es que contienen métodos. Los atributos se
pueden calificar como variables guardadas en la clase, y los métodos como funciones específicas de la clase. Entonces, para ilustrar un poco mejor esto, vamos a crear una nueva clase. Entonces, para darle un nombre significativo, vamos a utilizar que vamos a crear la clase perro. Entonces, esto ya de por sí es una clase, aunque no tiene nada, pero de todas formas la puedo crear. Entonces, yo puedo crear la clase, el objeto perrito1, perrito, y ese va a ser de tipo clase perro. Entonces, si lo ejecuto, no va a pasar nada porque la clase perro simplemente no genera nada. Entonces, aquí se creó una clase que es lo más simple posible, pero como le dije, no es de mucha utilidad, ya que no tiene ni atributos ni métodos. Entonces, como le mencioné anteriormente, los atributos son características que definen la clase. Entonces, atributos apropiados para la clase perro podrían ser el nombre, edad, sexo, raza, etc. Y para originarlos en primera instancia, se puede utilizar la clase constructor, que es una clase especial que tienen las clases en Python, que se escribe como def init, y luego se escribe el self. Entonces, el init me permite que cuando yo cree mi objeto perrito, le pueda entregar atributos. Y la palabra self se usa comúnmente para poder comunicar todos los atributos dentro de una clase, así que siempre tiene que estar. Entonces ahora yo puedo darle variables a mi clase perro, como el nombre o la nombre o la edad. Entonces ahora el def de init es simplemente una función, con la cual tengo que guardar las variables que le entrego. Y para eso sirve el self. Entonces el self va a guardar nuestras variables. Entonces vamos a guardar el string nombre en cell.nombre y el entero edad en cell.edad. Okay. Entonces si ejecuto esto me va a arrojar un error, ya que ahora debo especificar el nombre y la edad de la clase del objeto perrito. Entonces le vamos a dar un nombre, en este caso va a ser Bobby, y va a tener 2 años de edad. Entonces ahora si lo ejecuto, esto no entrega ningún error y la clase perrito se pudo ejecutar sin ningún problema. Entonces, como se les mencionó, lo más importante aquí es que la clase del constructor contiene un self, que representa toda la clase y contiene toda la información de esta. Y por ende, los atributos de nombre y edad son guardados ahí. Y entonces, luego que ya definimos que tenemos atributos que son nombre y edad, podemos obtenerlos luego de crear nuestra clase. Entonces yo puedo hacer perrito.nombre e imprimir eso. Entonces, print de perrito nombre, y como el nombre del perrito es Bobby, me va a imprimir Bobby. Y efectivamente aquí imprime Bobby. Entonces, como les decía anteriormente, las clases pueden servir como estructuras de datos. Entonces yo le doy el nombre al perrito y la clase se encarga de guardar el nombre. Y luego puedo acceder a este según lo necesite. Y lo mismo se puede hacer, perdón, con la del perrito. Entonces puedo hacer perrito.da. Y si lo imprimo, dice que tiene 2 años. Ahora, como estamos creando la clase perro, hay características comunes que son para todos los perros. Que es, por ejemplo, que
tienen 4 patas. Entonces ese tipo de características que no varían para todos los perros, las puedo crear al principio. Entonces puedo crear en la variable número de patas, decir que tienen 4 patas todos los perros. Y luego si yo llamo a la clase perrito y le pregunto cuántas patas tiene, por el atributo número de patas, me va a imprimir que tiene efectivamente 4 patas. Y ahora, si yo creo otro perrito, entonces tenemos perrito 1, perrito 2, con el nombre, Chu, tiene 4 años, e imprimo la cantidad de patas del perrito 1, perrito 1, número de patas, y para el perrito 2, en ambos casos, aunque, bueno, esto lo vamos a cambiar para no confundirnos, en ambos casos, aunque no lo especifique, ambos van a tener 4 patas. Así que si ejecuto esto, se puede ver que en ambos casos imprime que el número de patas son 4. Ahora que tenemos los atributos de nuestro animal favorito, queremos que también pueda actuar como perro o que tenga comportamientos típicos de perro, como por ejemplo ladrar. Y para ladrar es necesario crear un método que lo haga. Y aquí entraríamos a la parte de métodos. Entonces, si queremos que nuestro perrito ladre, podemos hacer def ladrar y no olvidar el set, que es todo lo que necesitamos para crear nuestra función o método para que el perro ladre. Y el perro va a ladrar imprimiendo un... Entonces vamos a hacerlo ladrar. Print, perrito 1 punto ladrar y el perrito 1 va a ladrar. Y aquí hay un error porque los métodos se llaman al igual que los atributos mediante punto y el nombre de lo que quiero llamar, pero los métodos son funciones. Entonces no se pueden llamar así como así, o si no, solo va a llamar a la dirección de memoria donde está guardado. Entonces para hacerlo efectivo, tengo que agregar el paréntesis. Aquí el método ladrar no recibe ningún input. El self no se cuenta como input, pero sí debe estar. Entonces al final esto es como si fuera coma, nada. Entonces esto se deja así. Entonces ahora, llamamos el método ladrar. Efectivamente el perrito ladra. Y lo otro es que aquí entregó un none porque esto no está retornando nada. Entonces, por eso simplemente está em, imprimiendo y entregando nada. Así que para la otra simplemente podemos llamar al método perrito ladrar y esto va a imprimir el wow. Entonces, si lo ejecutamos, y ahí ladro. Ahora podemos hacer que el otro perrito ladre y ambos van a ladrar. Entonces, wow, wow. Ahora, nos encontramos con un problema, ya que ambos perros ladran igual y no sabemos cuál es cuál. Por lo que sería ideal poder identificar al perrito por su ladrido y su nombre. Por eso, para esto, Self guarda todas las variables de la clase, por lo que se puede acceder en cualquier método a cualquier atributo en cualquier momento. Por lo tanto, se puede agregar el nombre del perrito en la función ladrar. Entonces, vamos a utilizar F para poder agregar, para poder concatenar los strings. Y vamos a escribir que el nombre del perrito, que va a ser self.nombre, que está guardado ahí. Y lo vamos a hacer ladrar. Entonces, en este caso, el nombre del perrito, ya sea Bobby o Cachurín, dice. Entonces, si ejecutamos esto,
esto debería imprimir cell.nombre, Bobby dice wow. Y efectivamente Bobby dice wow y Cochupin, lo escribí mal, dice wow. Entonces de esta forma uno puede crear clases y métodos para poder eh, agregar funcionalidades a alguna clase que uno necesite. Entonces, llevando esto un poco más a la práctica, cada función en Python se puede analizar como un conjunto de métodos. Entonces, por ejemplo, antes vimos que A era una lista, y esto es lo mismo que hacer perrito es igual a perro, o A que A es igual a lista. Pero aquí lista y perro son clases. Y para poder llamar a los métodos, simplemente puedo hacer a.append, que es el método append que tiene la clase de lista, y adjuntarle cualquier elemento. Entonces, de esta forma se pueden crear clases más complejas de acuerdo a lo que se necesita. Otro ejemplo sería una clase que se encargue de preprocesar algo o de enviar mensajes, que tenga la clase que sea la clase mensaje y que el mensaje tenga como métodos enviar mensaje, recibir mensaje, guardar mensaje. Ese tipo de cosas.